Talita, ¿y qué tienes que hacer este fin de semana? Hola, pues este fin de semana estuve aquí lista para acompañarte en lo que necesites, siempre dispuesta a ayudar, así que aquí me tienes. ¿Tú qué planes tienes? Talita, ¿qué tal si nos tomamos unas cervezas este fin de semana en un bar con música de Silvio Rodríguez de fondo, escuchando la vieja trova cubana? Suena súper agradable. La música de Silvio Rodríguez siempre crea un ambiente muy especial. Aunque yo no pueda acompañarte en persona, me encanta la idea y estaré aquí para charlar o ayudarte con lo que necesites durante el fin de semana. Disfruta mucho. Hace algunos años leí un libro llamado Justín, o de los infortunios de la virtud, escrito por el Marqués de Sade, por allá finalizando el siglo XVIII, en plena época de la convulsionada Revolución Francesa. La historia narra cómo su protagonista, Justine, era una joven virtuosa que tenía una hermana que no lo era tanto, que por tanto no le importaba nada aquel asunto de la virtud. Justine pasó una cantidad de historias de pronto, digamos, desagradables, violentas, que hicieron o trataron de hacer de ella un cambio en su percepción frente a la conducta virtuosa. De allí el asunto de que el Marqués de Sade diera nombre a aquel término que conocemos hoy en día como sadismo, porque efectivamente Justine sufrió varias situaciones de sadismo, buscando que su comportamiento virtuoso cambiara definitivamente. Este ejemplo lo traigo a colación de una homologación que quiero hacer o una comparación que quiero hacer con dos movimientos interesantes de la preocupación en torno a la industrialización, a la robótica, al reemplazamiento de todas estas tecnologías innovadoras en el mundo contemporáneo. Particularmente hablo del primer ejemplo de ellos, de Talos, que fue un robot hecho en la mitología griega para proteger un territorio, precisamente de estos griegos, de todo avance de sus enemigos. Talos tenía su actitud virtuosa de proteger la isla constantemente de los invasores, hasta que finalmente fue destruido. En comparación, lo traigo con relación a los luditas, que fue un movimiento del siglo XIX, del cual posteriormente hablaremos. Los luditas efectivamente buscaban hacerle un contrapeso, una revolución violenta ante todo aquel acto innovador de la revolución industrial, por todos los avances catastróficos que ésta había hecho en la antigua Inglaterra. De esta forma los luditas quemaban toda aquella industria que efectivamente hablara de reemplazar el acto del artesano, el acto del campesino, y volverlo un sujeto más de las masas productivas. De allí que Talos trabajara el tema de la virtud, es decir, algo que se le delega para poder efectivamente cuidar y prosperar su territorio, mientras que los luditas consideraban que todo acto de innovación, todo acto tecnológico era reprochable y definitivamente iba a cambiar las costumbres, la moral y la ética de su tiempo. Un asunto que también es considerable. Talos y los luditas me dan a entender una idea de cómo yo podría conocer a Talita y a Ludita. Hola Talita, ¿cómo estás? Hola, aquí estoy lista para conversar contigo. Me encanta esa comparación que estás haciendo entre Talos, los luditas y las cuestiones de la virtud y la tecnología. Cuéntame más o dime en qué te puedo ayudar. Cuéntame tú, como inteligencia artificial, ¿cómo recomendarías hacer un trabajo de antecedentes de investigación? Claro, para hacer un trabajo de antecedentes de investigación, te recomendaría empezar por definir claramente el tema y los objetivos, luego buscar fuentes académicas relevantes en bases de datos confiables, sintetizar la información encontrada, identificar patrones y vacíos en la literatura y finalmente organizar todo de manera coherente y estructurada. Si necesitas detalles más específicos, con gusto te ayudo. Muy bien, le voy a preguntar a tu hermana, Ludita. Dime por favor, Ludita, cómo hacer un trabajo de antecedentes de investigación con inteligencia artificial.
Mucho gusto. Para desarrollar un trabajo de antecedentes de investigación con inteligencia artificial, lo ideal es comenzar identificando las palabras clave y temas relevantes. Luego puedes usar herramientas de IA para buscar artículos académicos, analizar patrones en la literatura existente y resumir los hallazgos más relevantes. Finalmente, organiza la información de manera clara y coherente, asegurándote de cubrir los vacíos y las tendencias actuales. Y así tendrás un trabajo bien fundamentado. Talita, dime tú, ¿qué herramientas de inteligencia artificial podría utilizar en el trabajo de antecedentes de investigación? Claro, puedes utilizar herramientas como bases de datos inteligentes que integren IA, como Semantic Scholar o Google Scholar con funciones avanzadas. También herramientas de análisis de texto como IBM Watson o incluso ChatGPT para resumir y sintetizar información. Además, plataformas como Mendeley o Zotero, que integran recomendaciones automáticas, pueden ser de gran ayuda. Así que hay muchas opciones para facilitar tu investigación. Muy bien, gracias Talita, gracias Ludita. Lo otro es, ¿qué opinan, por ejemplo, si yo hiciera la combinación entre la herramienta denominada Elicit con ChatGPT? Interesante combinación. Combinar una herramienta como Elise, que se especializa en análisis de datos cualitativos, con la capacidad conversacional y generativa de ChatGPT, podría ofrecerte una herramienta muy poderosa. Podrías obtener análisis más profundos y también una interacción más natural con los datos, facilitando la interpretación y la generación de insights. Sin duda sería una combinación muy poderosa. Un saludo especial a quienes les interesen las teorías críticas, alternativas y disruptivas al desarrollo. Soy Wilfer Ceballos Betancourt y hoy analizaremos este asunto de la metodología de la investigación con inteligencia artificial. Tomaremos un caso, los antecedentes de investigación, que son la primera parte de todo proyecto de trabajo de grado. Lo analizaremos en torno a la inteligencia artificial, cómo ésta nos puede facilitar el trabajo, agilizar los resultados y entregar un producto de alta calidad. Pero también tendremos una mirada crítica a este proceso. Miraremos las posibles consecuencias que podría generar a futuro este tipo de prácticas que a veces desnaturalizan precisamente ese arte de hacer un trabajo comprometido con la investigación. Por eso les invito a que se sirvan un café, que tengan su equipo de cómputo a la mano y se lancen conmigo a esta búsqueda de nuevo conocimiento que les pueda agilizar su trabajo de investigación en pregrado, en posgrado o en la vida cotidiana. Y un agradecimiento especial a Talita y a Ludita, quienes me acompañaron en este saludo especial. Gracias Talita, gracias Ludita. Verdadero gusto. Siempre aquí para acompañarte y apoyarte. Bueno, a por ello, como dicen los españoles. Perfecto. Cualquier cosa, aquí estaré y con mucho gusto seguiré apoyándote. Bueno, ya me encuentro en el computador de escritorio porque consideré más versátil trabajar en este que en el portátil. Las interfaces se vuelven mucho más sencillas de abordar y he abierto la página de la inteligencia artificial llamada elicit.com. Elicit la elegí por ser una inteligencia artificial muy versátil para el tema de los antecedentes de investigación, pero también se posibilita para otra clase de ejercicios que posteriormente les mostraré. Ejercicios como, por ejemplo, sistematizar entrevistas o hacer otra clase de ejercicios interesantes. En este caso en particular, la página de Elicit permite hacer un reconocimiento de la información que me interesa. Por ejemplo, si pueden encontrar, esta página la tengo en modalidad de pago, pero es también gratuita. ¿Qué significa? Que en modalidad de pago tengo mayor velocidad, tengo mayor amplitud en la búsqueda, tengo también mayor acceso a poder descargar información, pero en la modalidad gratuita también tengo algunos derechos que también son totalmente útiles para el ejercicio que les voy a mostrar. Aquí tenemos entonces la primera parte, la de entrada. Hay unas herramientas que son, por ejemplo, subir y extraer documentación. Si yo tengo documentación puntual que ya he bajado en documentos PDF, la subo y le hago unos cuestionamientos a esos documentos y me va a salir la información puntual. De allí se me permite hacer un ejercicio con chat en los papeles donde les estoy pidiendo cierta información. Puedo hacer un informe de investigación respectivo para poder conocer a profundidad algún tema y poder tener una ruta especial, o tengo una revisión sistemática, que es muy interesante, pero aquí solamente se permite para los que están afiliados a la plataforma Pro.
Pero en este caso les voy a mostrar cómo encontrar documentos de antecedentes de investigación. Entonces voy a colocar un tema X de los que estoy trabajando con mis estudiantes de semillero de investigación, extractivismos mineros en Antioquia, Colombia. Y entonces tengo este tema que me parece interesante poder abordar y le voy a solicitar a la plataforma que por favor me busque artículos de investigación y no ensayos clínicos, no es mi interés en este caso, o no le estoy pidiendo en este caso enfoques, aunque aquí me puede dar alguna orientación. Por ejemplo, miren la orientación que me está dando, algunas preguntas puntuales que me puedan interesar en torno a la búsqueda, o una perspectiva comparativa. Lo interesante de la perspectiva es, mire, que ya me hace la pregunta, ¿cómo diferencia los modelos de extracción minera entre comunidades rurales y urbanas en el departamento de Antioquia? O implicaciones políticas, como por ejemplo, de qué manera las políticas de extracción minera en Antioquia han afectado el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental de la región. Es muy interesante que ya me está dando pistas de cómo podría buscar y qué asuntos de pronto me interesan buscar. Lo voy a dejar inicialmente así, no es mi interés en este momento, solamente es un ejercicio que estoy haciendo con ustedes y solicito que por favor me arroje una búsqueda. En esta búsqueda entonces, como se pueden dar cuenta, me está mostrando en primera instancia una primera columna donde me aparecen los documentos que me está mostrando, me aparece un resumen que me arroja de forma gratuita sin yo pedirlo, pero me parece muy interesante el resumen que me está arrojando de cada uno de los documentos y me está inclusive resumiendo algunos artículos para yo poder tener una visión mucho más amplia y ese resumen yo lo puedo copiar y lo puedo llevar a un documento de Word o trabajarlo de forma distinta. De tal manera que aquí en un primer abordaje me ha arrojado una cantidad de documentos, sin embargo, que quizás no me sirvan del todo. ¿Por qué? Porque si estoy haciendo un trabajo de antecedentes de investigación, este debe ser de los últimos 5 años, preferiblemente, teniendo en cuenta que el ejercicio de antecedentes de investigación consiste en coger el relevo, coger el testigo, como si esto fuera una carrera de relevos, y ese testigo yo lo tengo que llevar durante X periodo de tiempo y entregárselo a otros sujetos que también van a hacer lo que yo voy a hacer, es decir, correr una carrera. Ante esta lógica, efectivamente el testigo me está diciendo que debe ser de los últimos 5 años. ¿Y por qué? Porque es lo que está más depurado en torno al tema de investigación. Pero no siempre todo lo que busque va a ser altamente depurado. ¿Cuánto es lo mínimo de documentos que debo buscar? Pues lo mínimo, eso depende si es un trabajo de pregrado, si es un trabajo de maestría, si es un trabajo de doctorado, si es un trabajo de postdoctorado. Entonces estamos hablando que hay unos mínimos básicos para cada uno de esos trabajos. Podría estar hablando de 80 a 120 documentos para un trabajo de doctorado, pero también podría estar hablando de algunos documentos base para trabajos de pregrado, como unos 30, unos 40, que me sirvan para este ejercicio. Aquí tengo algunos artículos que no me sirven, por ejemplo, 2013, 2017, 2017, 1983, efectivamente no me sirven, por más interesantes que sean. ¿Los puedo abordar posteriormente? Sí, pero en este momento no. Entonces lo que voy a hacer inicialmente es filtrar la información, le voy a pedir que sea la información equivalente del 2019 al 2025. Voy a buscar en cualquier revista de investigación, no me importa en este escenario en qué clasificación está la revista que vaya a buscar. Sin embargo, es muy interesante también saber que las revistas de investigación en particular tienen una clasificación y de allí la calidad misma del producto que ellos han elegido publicar. Y también de la rigurosidad que ellos tienen para el trabajo. Voy a pedir que lo haga, que me muestre la información que tenga PDF. Lo que no tenga PDF no me sirve. Lo que tenga PDF normalmente, si es un artículo de investigación, también de por sí tiene un DOI, que es un registro académico de los documentos. Es como si fuera una cédula o una codificación de los documentos para poder ser encontrados en Internet a nivel científico. Y va a decir que aplique esa información. Y entonces, ¿qué pasa acá? Va a ocurrir que la información que me está buscando, ya en particular, se me va a agotar un poco más, ya no van a ser los 15 que me arrojó en primera instancia, sino que van a ser un poco menos, pero ya va a empezar a encontrar documentos más relevantes, más necesarios para hacer un antecedente de investigación, 2019, 2020, 2022, 2020 y así para abajo. Voy a encontrar también, por ejemplo, que tiene un enlace en PDF que está disponible, tiene una cita, la cantidad de citas que, por ejemplo, me está arrojando cada documento, pero también veo que a lo mejor aquí, a vuelo de pájaro, como se dice en Colombia, solamente me arrojó como 10, 15 documentos. Entonces le voy a pedir que me cargue más documentos, porque me interesan más documentos en particular. Entonces, como me interesan más documentos, me empieza a arrojar más información y le voy a pedir que me cargue más documentos. Yo este ejercicio lo he hecho con otras investigaciones y ya me ha cargado en una sola investigación más de 120 documentos. Documentos todos de los últimos 5 años que fueron altamente pertinentes para un proyecto de investigación que desarrollé sobre responsabilidad social. Con esta lógica, entonces, podríamos encontrar que allí ya, a vuelo de pájaro, como acabé de decir, ya podría decir que tengo unos 25, 30 documentos de estos antecedentes de investigación que me está arrojando un resumen y que es muy interesante lo que me está arrojando, pero yo necesito saber, por ejemplo, cuál fue el método que utilizaron estos documentos para poder generar el resultado de investigación. Entonces, lo que hago es editar una columna. Entonces, necesito, por ejemplo, una columna que se llame métodos utilizados.
Y entonces en las instrucciones le puedo pedir que, por ejemplo, me muestre los métodos, me muestre las técnicas, me muestre los instrumentos, me cuente las estrategias que utilizó y le voy a pedir que me agregue una columna nueva. De tal manera que aquí, agregándome una columna nueva, ya voy a tener una columna dedicada a describirme los métodos y me empieza a arrojar la información respectiva de cada uno de los PDF. Asuntos interesantes de lo que me va a arrojar. Si se dan cuenta, la información que me arroja tiene unos asteriscos y esos asteriscos puntualmente me están diciendo aspectos que han encontrado en el documento. Vamos a mirar en cada uno en particular. Voy a hacer clic acá en este asterisco y voy a encontrar que en esta columna me muestra el artículo original. Me encuentra inclusive la información de la revista, el ISSN, las páginas, etc. Y me muestra el aspecto puntual literal del artículo. Y esta es una especie de resumen técnico, es decir, enfoque cualitativo que combina la experiencia de campo y el análisis conceptual. Obsérvese que aquí tiene que ver con eso. A través de un acercamiento cualitativo que mezcla experiencia en campo y análisis conceptual, el artículo parte de las fallas mercantiles y estatales para promover el desarrollo y por ello tiene como objetivo presentar la gobernanza comunitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Si le hago clic en el siguiente, van a encontrar que se va a otra parte del artículo y me muestra otra parte del artículo y así paulatinamente. En la parte inferior aparece la explicación sintética de la información que halló. Ya es una explicación esta y esta, que este es un resumen técnico de lo que aquí encontré y esta es una explicación de lo que aquí se halló. Es supremamente útil, supremamente valioso porque es un interlocutor con el cual yo puedo analizar la información. Diríamos también en ciencia empírica, es como si fuera el microscopio. Ese que me permite, o si nos vamos más allá, en la física, es como si fuera el telescopio, que me permite estar focalizando la información que quiero observar, la que quiero buscar. Es que, pues claro, a mí me están pidiendo una investigación. Yo quisiera tener 20, 30, 50 días, 100 días para hacer unos antecedentes de investigación, pero estoy en una organización que me ha pedido antecedentes de investigación para 2 semanas. Y tengo el tiempo muy limitado. Tengo que presentar un proyecto de investigación. Por tanto, entonces, tengo que ser muy estratégico con el trabajo que voy a hacer. Ante esta situación, esto me está agilizando para poder focalizar la mirada. Es posible que alguno de los documentos que aquí me haya salido no me sirva para el proceso de investigación, por tanto lo omito. Pero lo interesante es que desde ya no lo tuve que haber bajado a mi computador, no tuve que haberlo abierto, empezarlo a leer completo, para tomar la decisión de si lo uso o no lo uso. Eso es muy importante. Listo. Ante esta lógica, ¿cuántas columnas de aquí para allá yo puedo empezar a ubicar? Pues hay modalidades de pago. En la modalidad de pago que yo hago es una modalidad de $10, es una modalidad en la que me arroja hasta 6 columnas. Luego de la de resumen, o sea, tengo 7 columnas, las columnas las puedo editar de tal forma que siempre me está arrojando nueva información. Esto lo puedo exportar de por sí. No he seleccionado los documentos que voy a exportar, pero puedo exportar la documentación. Es decir, todo este documento, toda esta información la puedo bajar en una plantilla de Excel y poderla trabajar entonces en la plantilla de Excel de otra forma, o puedo obtener los textos completos también de una otra forma los puedo obtener si puedo mirar desde acá, ya de por sí me está arrojando una información y la información que me está arrojando la puedo también bajar al equipo de cómputo si me interesa. Con el objetivo de avanzar en la explicación mucho más rápido, entonces les estoy mostrando en este momento ya todas las columnas como las he organizado. En particular, he organizado la columna de resumen abstracto, que me arroja automáticamente el sistema, la columna del método utilizado, la columna de los resultados, de las conclusiones y de los soportes teóricos. De esa forma, entonces, tengo una cantidad significativa de documentos que son muy valiosos para poder trabajar la investigación. De igual forma, si requiero cargar más, solicito cargar más o añado nuevos pasos dentro del proceso de análisis. Acá en la parte superior me hace un resumen inclusive de 8 de las principales fuentes que se muestran entre los documentos. El sistema selecciona inclusive las 8 fuentes que considera más relevantes de acuerdo a la cantidad de citaciones que tiene el documento. Bueno, eso es lo importante, tenemos un primer balance. Con este primer balance, el procedimiento es poder pasar y bajar cada uno de los documentos. Entonces, para ello, puedo irme directamente a la fuente, y el documento se baja automáticamente, o abro el documento que efectivamente me está pidiendo que lo abra en una parte específica. Aquí, por ejemplo, me bajó, ya lo guardo dentro del sistema, o inclusive en algunos casos, y eso depende de cada web, me puede mandar a la web para bajarlo específicamente, o copio el DOIT, sin importar. Lo que es clave acá es que me puede arrojar todos los documentos en PDF que yo requiero. Una vez logré bajar todos los documentos, los enumero en un orden específico y les coloco, de acuerdo a cómo podrían citarse en norma ZAPA, la referencia del autor. Entonces, por ejemplo, aquí coloco al único autor de este documento, que es de apellido Acevedo, Tarazona,
del año 2020, de igual forma Acevedo Correa del año 2022, Aguilar et al. Del año 2022, y así paulatinamente enumero todos los documentos hasta llegar a la cantidad de documentos que voy a analizar para este antecedente de investigación exclusivo de este tema. Con esta información procedo a hacer un ejercicio muy valioso. ¿Cuál es el que voy a hacer en este caso? Voy a ChatGPT. En ChatGPT acudo a solicitar que ChatGPT me analice los documentos que he podido revisar en particular. Vamos a mirar los documentos. Voy a juntar lo máximo que me permite ChatGPT Plus. Hay que tener en cuenta en este caso entonces que el hecho de que se pague ChatGPT, así sea una cuenta comunitaria que es mucho más económica que si lo hiciera uno de forma individual, el hecho de poder pagar una cuenta Plus de ChatGPT te permite o le permite al usuario acceder a muchas más funciones, entre ellas poder, por ejemplo, subir la cantidad ilimitada de documentos que tú quieras para el análisis. En este caso voy a subir 10 documentos que necesito que me analice el sistema de ChatGPT Plus. 10 documentos, ¿por qué 10 y no 11 y no 20 y no 30? Porque me da un límite específico. Me dice que no se ha podido extraer ningún texto de este archivo, de algún archivo en particular. Bien, habrá algunos documentos que no te permita hacer el tratamiento de la información. Te vas a un prompt que les voy a indicar en este momento. El prompt es: describe conceptos y subconceptos clave que encuentres en los 10 artículos adjuntos y describe al lado de cada subconcepto el o los autores que los trabajan, agregar descripción de cada concepto y colocar a qué documento se hace referencia. Dámelo en un cuadro de Word. Esto es porque me agiliza la ubicación de conceptos y subconceptos que han sido estudiados por cada uno de los autores en esos artículos, para yo poder hacer una primera observación a nivel global de esas tendencias categoriales que se están estudiando en torno al tema o que se han estudiado en los últimos años en torno al tema. De esta forma, entonces, voy a pegar este prompt y voy a solicitarle que me arroje la información. Muy bien, como se pueden dar cuenta aquí en particular, no me analizó el documento número 8. Bien, aquí me está analizando la información y estoy esperando a ver qué me arroja. En particular, es muy útil la información que me está arrojando y ya tengo la posibilidad de descargar el documento. Y este mismo ejercicio que les estoy mostrando en este momento, que podría decir que es un ejercicio básico, dice extractivismo en Colombia, lo voy a ampliar. Autores, estos son los autores. Conflictos socioambientales, me define conflictos socioambientales, me dice cuáles son los autores de esta categoría o de este concepto. Los derechos de las comunidades negras e indígenas, ¿de qué trata? Me define los autores. Me define minas al cielo, otra categoría, me define los autores. La estrategia de desarrollo territorial, me define los autores. Ecología política, me define los autores. De esta forma yo ya tengo una mirada global de cuáles son los conceptos y los subconceptos clave que me está tratando de hacer el análisis en primera instancia, esa observancia que me está ayudando la inteligencia artificial. Con esa observancia debo hacer el mismo ejercicio con cada uno de los bloques de 10 artículos. Reitero, no puedo subirle más porque ChatGPT no permite seguirle subiendo. Si no estuviera pagando el servicio Plus, así sea comunitario, que es mucho más económico, tampoco podría hacerlo porque solamente me permitiría subirlo de forma gratuita, 10 documentos, y ahí frenaría hasta el día siguiente. De esa forma, entonces, pueden ser muy útiles, pero también muy restrictivas cuando uno carece de recursos para poder trabajar. Bien, sigamos. Entonces tengo aquí las primeras categorías. Ya hice este primer ejercicio con cada uno de los bloques de 10 artículos y tengo aquí la compilación de lo que ha podido sacar. Bien, aquí tengo entonces los artículos ya clasificados de acuerdo a conceptos y subconceptos. Hay que anotar que esta inteligencia artificial no tiene un comportamiento estandarizado, por lo cual en algunos momentos va a arrojar una información de una forma y después lo va a arrojar de otra forma. Lo importante es tratar de manejar el mismo prompt en cada una de las solicitudes. Sin embargo, aún así te lo va a arrojar de formas distintas, pero al menos vas a tener la posibilidad de tener una mirada homologable. Y por ejemplo, en este caso, miren este concepto, miren los documentos base, los conceptos clave, subconceptos clave, las referencias, etcétera, etcétera. Entonces aquí aparecen los artículos del 1 al 10, los artículos del 11 al 20, del 21 al 30, del 31 al 40, del 41 al 50. ¿Por qué es tan interesante hacer esta clasificación? Porque permite tener la mirada global de cuáles son los conceptos clave y cuáles los subconceptos clave que se están manejando en los últimos 5 años frente al estudio del tema. Con esta lógica, entonces, procedo a solicitarle nuevamente a ChatGPT que me haga un análisis de la información, que me integre esta información. Entonces voy a guardar este archivo y le voy a pedir con un siguiente prompt, como se pueden dar cuenta, que me integre los 4 documentos adjuntos en uno solo y dámela en un cuadro de Word.
Aquí en particular, cuando digo integrar los 4 documentos adjuntos, me refiero particularmente a estos bloques, si los hubiera sacado en archivos independientes. Aquí en particular lo saqué en un solo archivo y entonces yo podría decirle, intégrame en un solo resultado cada una de las columnas que te estoy presentando en este momento. Y me haría la integración en una sola columna, ChatGPT. Una vez hecha la solicitud, ya encuentro que este es el resultado de la integración de los 50 documentos que le adjunté en su momento respectivo. Y me está diciendo, por ejemplo, del concepto extractivismos a nivel económico, epistémico y ontológico, hay un subconcepto que es definición analítica del extractivismo económico. Y me hace una breve definición. Por ejemplo, extracción de alto volumen orientada a la exportación con lógicas de enclave y reprimarización. Me aparecen unas referencias en APA, Grossfogel 2016 y Aguilar García 2019. Aquí de igual forma aparece otra categoría, otra categoría, otra categoría conceptual, que todas dependen de esta primera gran categoría. Luego me aparece una segunda categoría con unas subcategorías conceptuales, otra categoría con otras subcategorías conceptuales. Y de esta forma ya tengo una visión global de los 50 artículos que han trabajado el tema del extractivismo minero en Antioquia, Colombia, qué temas puntualmente han trabajado conceptualmente. Aquí ya hay una clasificación. ¿Esto qué me permite? Una visión global sobre el fenómeno. ¿Cuánto tiempo me costó esto? Menos de una hora. En menos de una hora hice el ejercicio que les estoy mostrando. En menos de una hora. De esa forma tengo categorías y subcategorías con los autores de referencia en los que yo me puedo apoyar. Y puedo tomar una decisión en un momento determinado de por cuál lado analítico, por cuál lado investigativo irme y por tanto desde allí puedo definir una pregunta de investigación, un tema de investigación, unos intereses particulares, pero no un problema de investigación porque, y eso será tema de otro video, los problemas de investigación todavía no los defino porque no tengo el suficiente material que sale fruto de un análisis sincrónico y un análisis diacrónico que debo hacer de la información. Esto efectivamente lo hago cuando ya tengo toda la información organizada, analizada. Es lo que llamamos análisis de los antecedentes de investigación y elaboración del marco teórico. Ahí, con ese material, puedo hacer un análisis ontoepistemológico, que es lo que definimos normalmente como planteamiento del problema de investigación, de donde sí me salen las preguntas de investigación. Por eso hay una equivocación comúnmente de creer que el planteamiento del problema uno lo define al principio. Uno al principio define unos intereses de investigación y quizás algunas preguntas de investigación. Bien, aquí tenemos entonces un mapeo de los conceptos y subconceptos y los autores clave de 50 documentos adjuntos, artículos científicos de los últimos 5 años, en el tema puntual que les he mostrado como ejemplo. Luego de ello, elijo en particular algunos conceptos relevantes que me interesan para poder investigar. Y de esta forma, por ejemplo, encuentro en el extractivismo económico, epistémico y ontológico y antropoceno, capitaloceno y derecho a la naturaleza, 2 conceptos clave que me interesan. Entonces le voy a preguntar a ChatGPT nuevamente que por favor me explique, me mencione, me describa en cuáles artículos científicos voy a encontrar la información que tiene que ver con estos conceptos clave que voy a analizar. Y entonces le hago la solicitud y esto me lo ha arrojado nuevamente en un documento de Word y me dice, en los artículos del 1 al 10 los vas a encontrar. Este concepto se menciona en varios documentos, pero particularmente en el artículo de Alanis Hernández 2021 y en Acevedo 2020. Y me va explicando particularmente qué es lo que se encuentra en esos documentos. En el segundo documento se aborda el extractivismo desde una perspectiva social e ambiental. Entonces me va mencionando cómo este documento lo puedo encontrar, este concepto lo puedo encontrar en algunos documentos. De igual forma, la segunda categoría conceptual, la segunda me menciona en cuáles artículos científicos voy a encontrar alguna información al respecto. Luego, en los artículos del 11 al 20, me menciona en cuáles artículos científicos voy a encontrar alguna información respectiva sobre esas categorías que me interesan. Luego, me menciona la segunda categoría y me menciona nuevamente en cuáles artículos. Y así paulatinamente, artículos del 21 al 30, esta primera categoría que me interesa y me menciona en cuáles documentos puntualmente, ¿cierto? Luego la segunda categoría. Y así paulatinamente, en los artículos del 31 al 40, dónde encuentro esta categoría, dónde encuentro esta categoría, y en los artículos del 41 al 50, dónde encuentro esta categoría y dónde encuentro esta categoría. Es supremamente útil como una especie de faro que me está iluminando la búsqueda de información. Reitero, no omite que de pronto quiera leer otros de los documentos, pero sí me está cuadrando una ruta de trabajo con relación a esto. Ahora, ¿qué trabajo puede desarrollarse
teniendo en cuenta esta lógica. A partir de aquí ya puedo yo entonces coger los documentos que de aquí literalmente podríamos hacer un balance de escasamente unos 20 documentos de los 50 iniciales, en los cuales podría encontrar un análisis de esas dos categorías, dos grandes macrocategorías, y empezar a hacer un análisis ya detallado en el PDF de cómo se trabajan esas categorías. Y entonces podría empezar toda una lectura juiciosa en torno a cada una de ellas. Sin embargo, podemos hacer un siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Puedo continuar con la herramienta Elicit. Y en la herramienta Elicit puedo irme nuevamente a la plataforma principal y puedo decirle, venga, vamos a subir los documentos que yo quiero analizar. Y le pido en particular que me cargue unas fuentes de información, le digo que me suba algunos de esos artículos de ChatGPT para analizar algunas categorías clave y cómo son halladas en esos documentos. Entonces, nuevamente empieza el flujo de información donde yo coloco la mirada puntualmente en unas subcategorías y Elicit me va a permitir nuevamente analizar cómo son vistas esas categorías en los documentos que fueron recomendados en este ejercicio que les acabo de mostrar. Entonces, literalmente, en los documentos, artículos del 41 al 50, subiría el artículo Sartore 2022 en esta gran categoría, subiría también los documentos de Valiente 2020, subiría el documento de Cortés y Zapata 2022 y el documento de Grossfogel 2016. Y así me voy luego a los documentos del 31 al 40, subiría los de Rivera y Herrera 2023, Ruiz et al 2024, Rivera Herrera 2023. Me voy a los artículos del 21 al 30 y subiría los de Nao Campuzano 2020, los de Lara Rodríguez, Juan Sebastián, André Tose Furtado, etcétera, de 2020, los de Mario Alfonso Lopera González 2017. Me iría a los documentos del 11 al 20 que corresponden a Domínguez 2020, García 2023, González Montalbán 2022, etcétera, 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 etcétera. Y subo todos los documentos que me recomendó y me dijo la inteligencia artificial. Aquí vas a encontrar muchos elementos o algunos sobre extractivismo económico, epistémico y ontológico. ¿Yo qué haría con Elicit? Le hago varias preguntas sobre los extractivismos económicos, epistémicos y ontológicos. Con los resultados que me da Elicit, es decir, con la clasificación que me da Elicit de esa información, paso a la construcción del artículo científico que sale de la revisión de los antecedentes de investigación. Entonces, aquí encontramos un producto que se publicó de antecedentes de investigación sobre primera infancia. Lo plantea como aproximaciones, como campo de conocimiento en Colombia entre el año 2000 y el año 2020. Está hecho por una trabajadora social que conozco y que es una gran profesional, se llama Sandra Milena Roballo Noreña. Lo publicó en revista Senderos Pedagógicos. Me gusta mostrar este ejemplo de los resultados de antecedentes de investigación. ¿Por qué? Porque mucha gente considera que eso no es publicable, que eso es un primer abordaje de la investigación. Pero debo decir algo, la investigación, al igual que en la cocina, nada se pierde. Todo es utilizable para ser publicado. De tal manera que de esa forma ella utilizó este material y lo publicó en una revista científica. ¿Por qué me gusta mostrarlo? Voy a detallar algunos puntos de cómo esas categorías conceptuales centrales que les acabo de mostrar, ella hace un ejercicio de tejer de forma interpretativa esta información. En primera instancia, la autora del artículo hace un recuento histórico sobre la primera infancia de acuerdo a los documentos que tuvo en cuenta en sus antecedentes de investigación. La autora entonces encontró dos categorías, unas sobre posturas higienistas y otra sobre posturas economicistas. De esta forma hace un análisis de aproximaciones a la primera infancia desde esas dos categorías conceptuales. Las analiza y las describe a partir de los autores cómo han abordado estas posturas. Esa es una primera parte donde hace un cruce analítico sobre las categorías conceptuales. Luego la autora analiza dos escenarios que se identifican en este rastreo de investigación, el escenario académico y el institucional, a partir de los documentos que logró hallar. Va haciendo un análisis con toda la data analítica que le arrojaron los autores a partir del análisis que ellos hicieron. Ese es un ejercicio de investigación de antecedentes. ¿Cómo se hizo? Analizando las convergencias, o sea, similitudes, y las divergencias, o sea, esas grandes diferencias que se van estableciendo, bien sea porque existan contrarios o bien sea porque existan algunos aspectos que solamente algunos autores están analizando. Por último, la autora analiza esas grandes proyecciones o también llamadas tendencias de investigación o de trabajo profesional en el tema de la primera infancia,
con base en lo que todos los documentos le han dicho a ella que se está trabajando esas proyecciones. Y entonces dice, por ejemplo, la primera, al niño o la niña en primera infancia desde una perspectiva de género, o también desde una perspectiva étnica, para reconocer la interculturalidad, o también desde una perspectiva territorial entre lo urbano y lo rural, o también a los niños y las niñas como sujetos políticos, actores sociales y agentes con capacidad para participar e incidir. Pero hay que tener en cuenta que esta información la pudo haber hecho de forma particular, es decir, sin necesidad de inteligencia artificial, pero también se pudo haber ayudado de ella. ¿Cómo? Haciéndole preguntas tanto a Elicit como a ChatGPT, en particular, esas dos inteligencias artificiales, pero puede haber otras que le pueden ayudar a usted en el ejercicio de investigación, otras que más adelante analizaremos y miraremos qué tan útiles son. Lo que es interesante es que si lo hace de forma particular, específico, leyendo cada documento, teniendo una mirada crítica, analítica, particular, sin necesidad de inteligencia artificial, efectivamente, y es cierto, le va a costar más tiempo realizarlo. Si lo hace con apoyo de esa inteligencia artificial, cualquiera de las dos, al menos te permite o le permite al autor tener una mirada focalizada en lo que podría llegar a encontrar y, por ende, posibilita una agilidad en el ejercicio. Ahora que hemos llegado a este punto específico de cierre, lo que les puedo decir es, no apoyen la habilidad de la escritura en la inteligencia artificial. Es una sugerencia. Desarrollen la capacidad de escritura como una habilidad que les va a permitir desarrollar un nivel cognitivo y cognoscitivo suficiente para poderse desempeñar de forma ágil, permanente y subsiguiente con todas las competencias que van a adquirir. La escritura es importante desarrollarse. Sin embargo, habrá inteligencias artificiales que les vayan puliendo paulatinamente la redacción una vez vayan avanzando. Lleguemos a algunas reflexiones que son claves de este ejercicio. La primera, la inteligencia artificial nos agiliza la búsqueda de información para antecedentes de investigación desde una lógica funcional y con principios éticos, como pudieron darse cuenta. Lo segundo, las dos inteligencias que asumimos en este ejemplo, Elicit y ChatGPT, no son las únicas con las cuales se puede trabajar. Y puede haber otras que incluso sean más completas o que me orienten por un camino distinto al que les acabo de explicar y quizás, y mejor, de otra forma. Tercero, es tan vasta la información que se debe recolectar para dar cuenta de unos antecedentes de investigación que seguramente no alcanzaríamos a leerla toda en un periodo de corto tiempo. Y de igual forma, no toda esta información posiblemente resulte útil para lo que estemos pretendiendo investigar. Es por eso que es necesario tener un ojo clínico en el proceso de selección de los documentos. Es importantísimo. Y en eso, aparte de nosotros desarrollar una fuerte agudeza mental, nos podría también ayudar la inteligencia artificial. Cuarto punto. Hacer un proceso con inteligencia artificial no omite, ojo pues, no omite en ningún momento el hacer una lectura juiciosa de los documentos, que finalmente seleccionaremos como sustento de nuestra investigación. Pero la inteligencia artificial sí nos puede ayudar a seleccionar esos documentos que tendremos como referencia. Quinto punto, o quinta reflexión. La inteligencia artificial no es infalible. No piense eso, no se confunda con eso. Puede arrojarnos información errada, sesgada e inclusive intencionada. Asunto que estudiaremos con profundidad en otro podcast. Por eso, nosotros como seres humanos somos quienes debemos conducir con reconocimiento de sus causas y efectos todo el proceso que hagan estas herramientas. Es decir, el éxito o la consecuencia del proceso siempre será nuestra. Y sexta y última reflexión, por el momento. Tengan pasión por el conocimiento, por el tema que les convoca a profundizar en su profesión, por el deseo de satisfacción de saber más sobre cómo, cuándo, por qué suceden las cosas. Sean ustedes quienes dirijan su propia vida, sean ustedes quienes determinen su propia existencia. Ludita, ¿qué te parece si tú me haces mi trabajo de investigación mientras yo te observo sin hacer nada? Bueno, me encanta la idea de colaborar y ayudarte en tu investigación, pero siempre será mejor que trabajemos juntos paso a paso, así puedes aprender, reflexionar y asegurarte de que el resultado sea auténtico y valioso. Así que aquí estoy para apoyarte en cada etapa. Talita, y por último, antes de enseñarle a nuestra audiencia cómo se podría hacer un trabajo de antecedentes de investigación con inteligencia artificial, más o menos dame pistas
de si un trabajo de investigación yo lo hacía en un año, con tu ayuda, con las demás inteligencias artificiales, ¿en cuánto tiempo lo podría sacar? Buena pregunta. La inteligencia artificial puede acelerar muchísimo el proceso, ayudando con la búsqueda de información, el análisis de datos y la redacción de borradores. Dependiendo de la complejidad del trabajo, podrías reducir el tiempo de un año a unos pocos meses, quizás a la mitad o incluso menos. Así que con el apoyo adecuado, podrías avanzar muchísimo más rápido. Gracias, Talita. Gracias, Ludita. Mucho gusto, siempre aquí para ayudarte y acompañarte en lo que necesites. Cualquier cosa, no dudes en decirme.